¿Sabías que existe un salmo en la palabra de Dios tan poderoso, tan lleno de autoridad celestial, que cuando tú lo declaras con fe, con convicción, con el espíritu encendido, toda lengua que se levante contra ti cae, toda envidia se desmorona, todo chisme se silencia, y toda brujería, toda obra de oscuridad dirigida hacia tu vida, se devuelve 7 veces a quien la envió? Sí, así como lo escuchas. Hay un salmo que los ángeles de Dios respetan, que los demonios temen, que el mismo Señor ha sellado con su sangre para protección de sus hijos. Y hoy, en este momento sagrado, vamos a descubrir juntos ese salmo que cambiará tu vida para siempre, que pondrá un cerco de fuego alrededor de tu casa, de tu familia, de tus proyectos, de todo lo que el enemigo ha querido destruir. Prepara tu corazón, abre tu espíritu, porque lo que vas a escuchar hoy no es una casualidad, es una cita divina entre tú y el Todopoderoso. Hermano, hermana, qué bendición tan grande que estés aquí en este momento. No es coincidencia. Dios te trajo a este lugar, a este instante preciso, porque Él sabe lo que has estado viviendo. Él conoce esas noches donde el sueño no llega porque sientes que algo pesado está sobre ti. Él ha visto las lágrimas que has derramado en secreto, preguntándote por qué tantas puertas se cierran, por qué tanta lucha, por qué tanta batalla cuando tú solo quieres servir a Dios, cuando tú solo quieres hacer el bien, cuando tú solo quieres vivir en paz. Y déjame decirte algo con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. No estás loco, no te lo estás imaginando. Hay guerra espiritual contra tu vida. Hay envidia, hay lenguas viperinas, hay trabajos de oscuridad. Y muchas veces vienen de donde menos te lo esperas, de personas que tú considerabas cercanas, de familiares que sonríen de frente pero hablan a tus espaldas, de compañeros que celebran tus fracasos y se incomodan con tus victorias. La Biblia nos dice en Proverbios 27, 4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Escuchaste eso? La envidia es más peligrosa que la ira misma, porque la ira explota y se va, pero la envidia se queda, se arraiga, se convierte en un veneno lento que trabaja en las sombras, que mueve lenguas, que abre puertas a lo demoníaco, que atrae maldiciones sobre tu vida. Pero bendito sea Dios, que en su infinita misericordia, en su amor inagotable, nos ha dejado un arma. No un arma de este mundo, no un amuleto, no una superstición, sino un arma poderosa en el Espíritu. El Salmo 91. Este salmo, amado hermano, amada hermana, no es un salmo más. Es el salmo de protección divina. Es el escudo de los hijos de Dios. Es la declaración profética que activa el poder del Altísimo sobre tu vida. Vamos a leerlo juntos, pero no como quien lee un texto cualquiera. Vamos a leerlo como quien declara un decreto celestial, como quien activa el poder de Dios, como quien le dice al enemigo, hasta aquí llegaste, no pasarás, mi Dios me cubre. Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes lo que significa habitar al abrigo del Altísimo? No es solamente ir a la iglesia los domingos, no es solamente decir soy cristiano, es vivir en la presencia de Dios, es hacer de Dios tu morada permanente, es levantarte en la mañana y lo primero que haces es buscar su rostro, es acostarte en la noche y lo último que pronuncias es su nombre, es caminar en santidad, en obediencia, en comunión íntima con Él. Porque escúchame bien, este salmo no es para religiosos. Este salmo no es para los que juegan con Dios. Este salmo es para los que de verdad viven consagrados, apartados, dedicados al Señor. Y cuando tú habitas
En ese lugar secreto, cuando tú vives bajo la sombra del Omnipotente, entonces, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Fíjate que dice, diré yo. Tienes que declararlo, tienes que confesarlo, tienes que proclamarlo con tu boca, porque la fe sin obras es muerta. Y la protección de Dios se activa cuando tú declaras su palabra. No te quedes callado ante los ataques, no te quedes en silencio ante la envidia, no te escondas ante la brujería. Levanta tu voz y declara, Jehová es mi esperanza, Jehová es mi castillo, Jehová es mi Dios y en Él confío. Y mira lo que pasa cuando tú haces esa declaración. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Sabes qué es el lazo del cazador? Son todas esas trampas que el enemigo pone en tu camino. Son esas personas que llegan a tu vida con segundas intenciones, que se acercan con palabras melosas pero traen puñal en el corazón. Son esos trabajos de brujería, esos amarres, esos hechizos que la gente manda hacerte porque no soportan verte bien, porque no soportan verte feliz, porque no soportan verte bendecido. Pero cuando tú estás bajo la protección del Salmo 91, esos lazos no te alcanzan. Esas trampas se desactivan, ese veneno se neutraliza, porque el mismo Dios Todopoderoso pone su mano sobre ti y dice, este es mío, no lo toquen. Yo he visto esto, hermano, he visto esto, hermana. He visto cómo personas que estaban destinadas a caer, personas que tenían todo en contra, de repente empiezan a declarar este salmo con fe, con convicción, con autoridad, y sus vidas dan un giro de 180 grados. Las puertas que estaban cerradas se abren, los enemigos que se levantaban caen, las lenguas que hablaban mal enmudecen, y todo porque el poder de Dios se manifiesta cuando su palabra se declara con fe. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¡Qué imagen tan hermosa! Dios como un águila que extiende sus alas para proteger a sus polluelos. Así es como Dios te cubre cuando declaras este salmo. Imagínate un pollito pequeñito, débil, indefenso, que viene un halcón desde el cielo para atacarlo. Pero la mamá águila, con su poder, con su fuerza, extiende sus alas gigantes y cubre a su cría. El halcón no puede tocarla. El peligro no puede alcanzarla. Asimismo, hace Dios contigo cuando tú confías en Él. Y dice, escudo y adarga es su verdad. Un escudo pequeño no es suficiente. Una adarga es un escudo grande que cubre todo el cuerpo. Dios no te protege a medias. Dios no te cubre solamente un pedacito. Dios te protege completo. Tu mente, tu corazón, tu familia, tu casa, tu trabajo, tu economía, tu salud. Todo queda bajo su cobertura divina. Versículo 5. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. ¿Sabes qué son los espantos nocturnos? Son esas pesadillas horribles que te despiertan a las 3 de la mañana sudando frío, con el corazón acelerado, sintiendo una presencia maligna en tu habitación. Son esos terrores nocturnos que atacan especialmente a los niños, que los hacen gritar, llorar, temblar. Eso no es normal, hermano. Eso no es casualidad, hermana. Eso es ataque demoníaco. Pero cuando tú declaras el Salmo 91 sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, antes de dormir, con autoridad, con fe, esos espantos huyen, esas pesadillas se detienen, ese terror se rompe, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice, ni de saeta que vuele de día. Las saetas son las flechas envenenadas que el enemigo lanza contra ti a plena luz. Son los chismes en tu trabajo,
son las mentiras que inventan sobre ti, son las calumnias que destruyen tu reputación. Son esas palabras malditas que la gente dice, ese negocio no va a prosperar, ese matrimonio no va a durar, esa familia va a caer en desgracia. Pero déjame decirte algo. Cuando tú estás cubierto por el Salmo 91, esas saetas no te tocan, esas palabras no se cumplen, esas maldiciones rebotan, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Versículo 6. Ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. La pestilencia que anda en oscuridad son esos trabajos de brujería que la gente hace a escondidas. Son esos rituales de magia negra donde mencionan tu nombre, donde usan tus fotos, donde atan tu destino con hechizos malignos. Es esa gente que va con brujos, con santeros, con adivinos, y paga para que te hagan daño, para que te separen de tu pareja, para que pierdas tu trabajo, para que fracases en todo. Pero escúchame bien porque esto es importante. Ningún trabajo de brujería, ningún hechizo, ninguna maldición puede contra un hijo de Dios que está consagrado, que está en santidad, que declara la palabra con autoridad. La Biblia dice en Números 23, porque no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Si Dios está de tu lado, no importa cuánto dinero gasten tus enemigos en brujerías, no importa cuántos rituales hagan, no importa cuántas velas prendan, todo eso se regresa a quien lo envió. Yo he conocido casos, hermano, casos reales, donde personas que mandaban hacer trabajos de brujería contra familias cristianas, esas mismas personas terminaban enfermas, terminaban locas, terminaban muertas. Porque dice la palabra en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si no hay causa, si no hay puerta abierta, si no hay pecado que le dé derecho legal al enemigo, esa maldición no se pega. Se regresa, versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Qué promesa tan poderosa! Puedes estar en medio de una guerra espiritual, puedes estar rodeado de envidia, de brujería, de chismes, de maldad. A tu alrededor pueden estar cayendo 1000, 10,000 personas, pero a ti no te va a llegar. No porque tú seas mejor que otros, no porque tú seas más fuerte, sino porque Dios te cubre, Dios te protege, Dios pelea por ti. Es como cuando los israelitas salieron de Egipto y Faraón los perseguía con su ejército. Ellos estaban atrapados entre el Mar Rojo y los soldados egipcios. Pero Dios abrió el mar. Ellos pasaron en seco, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar se cerró y todos murieron. Los enemigos cayeron, pero el pueblo de Dios fue librado. Asimismo, Dios abre caminos donde no los hay para sus hijos. Dios hace milagros donde todo parece imposible. Y mientras tus enemigos caen en sus propias trampas, tú sigues de pie, firme, victorioso, porque el Todopoderoso está contigo. Versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dios te va a permitir ver cómo tus enemigos reciben lo que sembraron. No tienes que vengarte, no tienes que hacer justicia por tu propia mano. Dios mismo se encarga. La Biblia dice en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú solo mantente en santidad, mantente en oración, mantente declarando el Salmo 91 y verás con tus propios ojos cómo Dios pelea por ti. He visto esto innumerables veces. Personas que te criticaban, que inventaban mentiras sobre ti, que te hacían la vida imposible, de repente ellas mismas quedan expuestas, quedan avergonzadas, quedan desenmascaradas ante todos. Esa mujer que hablaba mal de ti en el trabajo, de repente la corren.
Ese familiar que te envidiaba y te mandaba a hacer trabajos de brujería, de repente cae enfermo y viene a pedirte perdón. Ese vecino que ponía cosas en tu puerta para dañarte, de repente se tiene que mudar porque en su propia casa empiezan a pasar cosas terribles. No es que tú desees el mal para nadie, pero es la ley espiritual de siembra y cosecha. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien siembra envidia, cosecha destrucción. Quien siembra chismes, cosecha soledad. Quien siembra brujería, cosecha locura y muerte. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí está la clave, hermano. Aquí está el secreto, hermana. Tienes que hacer de Dios tu habitación. No solamente una visita, no solamente un conocido. Tu habitación, el lugar donde vives, donde respiras, donde existes. Tu vida tiene que estar tan sumergida en Dios, tan empapada de su presencia, que cuando el enemigo te busque, no te encuentre a ti, encuentre a Cristo en ti. ¿Sabes por qué mucha gente declara el Salmo 91 y no le funciona? Porque lo declaran como un amuleto, como una fórmula mágica, pero su vida está llena de pecado. Están declarando protección, pero están viviendo en fornicación, están pidiendo cobertura, pero están robando, están clamando por liberación, pero están yendo a leer las cartas, están consultando horóscopos, están abriendo puertas al enemigo. Escúchame, el Salmo 91 no es un conjuro. El Salmo 91 es una promesa para los que habitan en Dios, para los que viven en santidad, para los que de verdad, de verdad, de verdad han hecho de Cristo el Señor de sus vidas. Si quieres la protección de este salmo, tienes que vivir en obediencia, tienes que cortar con el pecado, tienes que apartarte de lo que Dios aborrece. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, tu casa, hermano, tu hogar, hermana. Ese lugar donde vives con tu familia queda protegido cuando tú declaras este salmo. No solamente tú estás cubierto, sino también tu esposa, tus hijos, tus padres, todos los que habitan bajo tu techo. Por eso es tan importante que como cabeza del hogar, como sacerdote de tu casa, tú tomes la autoridad espiritual y declares protección sobre tu familia. Muchos hogares están siendo destruidos porque el padre no ora, porque la madre no declara la palabra, porque permiten que entre cualquier cosa a la casa, películas de terror, música satánica, objetos de brujería, amistades que traen maldición, y después se preguntan ¿por qué hay tantos pleitos? ¿Por qué los hijos se rebelan? ¿Por qué la economía no alcanza? ¿Por qué la enfermedad no se va? Tienes que consagrar tu casa. Echa fuera todo lo que no honra a Dios. Si tienes estatuas, si tienes amuletos, si tienes objetos de santería, de New Age, de cualquier cosa que no sea de Dios, sácalos, quémalos, destrúyelos. No los regales porque vas a pasarle maldición a otra persona. Y después que limpies tu casa de lo físico, límpiala en lo espiritual. Ora en cada rincón. Declara el Salmo 91 en cada habitación. Unge con aceite los marcos de las puertas y las ventanas, diciendo: esta casa es de Dios. Aquí no entra el enemigo, aquí solamente reina Cristo. Versículo 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Gloria a Dios. ¿Entiendes esto? Cuando tú declaras el Salmo 91, Dios manda ángeles específicamente para ti. No son ángeles cualquiera. Son ángeles guerreros, ángeles protectores, ángeles que están bajo las órdenes directas del Altísimo para cuidarte en todos tus caminos. Cuando sales de tu casa en la mañana, esos ángeles van contigo. Cuando manejas en la carretera, esos ángeles te cuidan.
Cuando entras a tu trabajo lleno de envidia y malas energías, esos ángeles forman un cerco de protección alrededor de ti. Cuando duermes en la noche, esos ángeles montan guardia en tu habitación. No estás solo, hermano, no estás sola, hermana. Tienes un ejército celestial respaldándote. Dice, en las manos te llevarán. Así como una madre carga a su bebé con cuidado, con ternura, para que no se golpee, así los ángeles de Dios te cargan a ti, te sostienen en momentos de debilidad. Te levantan cuando estás a punto de caer, te protegen de accidentes, de tragedias, de muerte prematura. Yo conozco testimonios de personas que han declarado este salmo y han salido ilesas de accidentes terribles. Carros destrozados, pero ni un rasguño en el cuerpo. Operaciones médicas complicadas que Dios convierte en éxito. Situaciones de peligro extremo donde la mano de Dios lo saca sobrenaturalmente. Eso es el poder del Salmo 91 cuando se declara con fe. Versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Aquí Dios te está dando autoridad sobre todo poder del enemigo. El león representa los ataques frontales, visibles, ruidosos. El áspid representa los ataques silenciosos, venenosos, traicioneros. Los cachorros del león son los demonios menores. Y el dragón es el mismo Satanás. Jesús dijo en Lucas 10:19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tú tienes autoridad, hermano. Tú tienes poder, hermana. No para andar presumiendo, no para andar alardeando, sino para ejercer tu posición como hijo de Dios, como heredero del reino, como embajador de Cristo en esta tierra. Cuando el enemigo te ataque, no corras con miedo. No te escondas temblando. Levanta tu cabeza, levanta tu voz y declara, fuera de aquí, Satanás. No tienes autoridad sobre mi vida. No tienes derecho sobre mi familia. No tienes poder sobre mi destino. Yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Yo habito al abrigo del Altísimo. Yo declaro el Salmo 91 sobre mi vida y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y vas a ver cómo el enemigo huye. Porque dice Santiago 4:7, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero te sometes a Dios, vives en obediencia y después, cuando resistes al diablo con autoridad, él tiene que huir porque no puede contra el poder de Dios en ti. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí Dios mismo está hablando. Y fíjate en la condición. Por cuanto en mí ha puesto su amor. No es un amor casual, no es un amor tibio, es un amor apasionado, comprometido, exclusivo. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Es poner a Dios primero antes que tu pareja, antes que tus hijos, antes que tu trabajo, antes que tu dinero, antes que todo. Cuando tú amas a Dios de esa manera, entonces Dios dice, yo también lo libraré. ¿Lo libraré de qué? De todo mal, de toda trampa, de toda maldición, de todo ataque. Y no solamente te libra, sino que dice, le pondré en alto, te va a exaltar, te va a promover, te va a dar favor, te va a dar honra. ¿Cuántas veces has visto que la gente que te envidiaba está estancada, pero tú sigues avanzando? Ellos siguen en el mismo lugar, con los mismos problemas, con las mismas deudas. Pero tú, a pesar de todos los ataques, a pesar de toda la oposición, sigues creciendo, sigues prosperando, sigues siendo bendecido. Eso no es suerte, hermano. Eso no es casualidad, hermana. Eso es Dios poniéndote en alto porque has puesto tu amor en Él. Y dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre de Dios no es solamente saber que se llama Jehová. Es conocer su carácter, es conocer sus atributos, es tener una relación íntima con Él.
Cuando tú conoces a Dios de verdad, cuando tú has experimentado su poder, su amor, su fidelidad, entonces nada ni nadie puede robarte esa convicción. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¡Qué promesa tan hermosa! Cuando tú clamas a Dios, Él te responde. No cuando Él quiera, no cuando le convenga, sino cuando tú lo invocas. Y no solamente te responde, sino que dice, con Él estaré yo en la angustia. Dios no te saca de la angustia inmediatamente, pero Él está contigo en medio de ella. Así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, así como estuvo con los 3 jóvenes en el horno de fuego, así como estuvo con José en la cárcel, Dios no siempre te libra de la prueba, pero Él pasa la prueba contigo. Y después dice, lo libraré. Ese es el final de la historia. No te vas a quedar en la angustia para siempre. No te vas a quedar en el valle para siempre. No te vas a quedar en la lucha para siempre. Dios te va a librar. Y cuando lo haga, todos van a ver su gloria en tu vida. Todos van a tener que reconocer que fue Dios quien te sacó, que fue Dios quien te levantó, que fue Dios quien te sostuvo. Versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No solamente te va a proteger, sino que te va a dar larga vida. No vas a morir antes de tiempo. No vas a morir por accidente, no vas a morir por brujería, no vas a morir por enfermedad maldita. Vas a vivir todos los días que Dios tiene planeados para ti y vas a cumplir todo el propósito que Él tiene para tu vida. Y dice, le mostraré mi salvación. No solamente tú vas a ser salvo, sino que Dios va a usar tu vida, tu testimonio, para que otros conozcan su salvación. Tu familia va a ser salva. Tus hijos van a servir a Dios. Tu matrimonio va a ser restaurado. Tu casa va a ser un altar donde se glorifica el nombre del Señor. Ahora bien, hermano, hermana, déjame darte consejos prácticos de cómo aplicar este salmo en tu vida diaria. Porque una cosa es conocer la teoría y otra cosa es vivir la realidad del poder de Dios. Primero, declara este salmo todos los días. Hazlo parte de tu rutina de oración. Apenas te levantes en la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, declara el Salmo 91 sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Decláralo con fe, con autoridad, con convicción. No lo leas como robot. Siéntelo, créelo, vívelo. Segundo, memorízalo. Graba este salmo en tu corazón, porque va a llegar un momento en el que no vas a tener una Biblia a la mano, pero vas a necesitar la palabra. Y si la tienes guardada en tu corazón, saldrá de tu boca automáticamente. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tercero, enséñaselo a tu familia, especialmente a tus hijos, que desde pequeños conozcan el poder de este salmo. Que lo declaren antes de ir a la escuela, que lo declaren antes de dormir, que crezcan sabiendo que están protegidos por el Todopoderoso. Cuarto, cuando sientas un ataque espiritual, cuando sientas esa opresión, ese peso, esa angustia que no tiene explicación natural, inmediatamente declara el Salmo 91 en voz alta, con autoridad. Y vas a sentir cómo esa opresión se rompe, cómo esa angustia se va, cómo la paz de Dios inunda tu espíritu. Quinto, unge tu casa, consigue aceite de oliva, pídele a Dios que lo bendiga y unge los marcos de las puertas, las ventanas, declarando que ningún mal va a entrar. Haz esto especialmente si has sentido actividad espiritual extraña en tu hogar. Ruidos, sombras, pesadillas, peleas constantes. El aceite representa al Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios, el enemigo no puede habitar. Sexto, ayuna. Si realmente quieres ver el poder de Dios manifestarse, combina la declaración del Salmo 91 con ayuno.
Jesús dijo en Mateo 17:21 que hay demonios que no salen sino con oración y ayuno. Si tú estás batallando contra brujería fuerte, contra envidia arraigada, contra maldiciones generacionales, necesitas ayunar. No es que el ayuno manipule a Dios, sino que te sensibiliza a ti en el espíritu y le cierra la boca al enemigo. Y séptimo, pero no menos importante, vive en santidad. No puedes estar declarando protección espiritual si tu vida está sucia. No puedes estar pidiendo que Dios te cubra si tú estás en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo, en chisme, en cualquier pecado. La Biblia dice en 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Dios no cubre el pecado, Dios cubre al que está limpio delante de Él. Si hay algo en tu vida que no está bien, si hay algún pecado que estás arrastrando, este es el momento de soltarlo. Este es el momento de arrepentirte. Este es el momento de decir, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad y dame fuerzas para no volver atrás. Porque, escúchame bien, el enemigo no puede tocar al que está bajo la cobertura de Dios. Pero si tú le das derecho legal con tu pecado, si tú abres puertas con tu desobediencia, entonces no importa cuánto declares el Salmo 91, no va a funcionar. Es como tener un paraguas con hoyos. Te va a mojar igual. Ahora, déjame contarte un testimonio real que me tocó el corazón profundamente. Hace unos años conocí a una hermana, la llamaré María para proteger su identidad. María estaba desesperada, su matrimonio estaba destruido, sus hijos enfermos, su negocio quebrado, y ella sentía que había una nube negra sobre su vida. Todo lo que tocaba se desmoronaba. Un día, llorando, me confesó que su suegra le tenía envidia porque el hijo la prefería a ella. Y esa suegra, llena de resentimiento, había ido con una bruja y había pagado para que le hicieran trabajos a María. Le habían enterrado cosas en su casa, le habían puesto objetos malditos en su negocio, le habían hecho amarres para separarla de su esposo. Yo le dije, hermana, el poder de Dios es mayor que cualquier brujería. Pero tú tienes que hacer 3 cosas: arrepentirte de todo pecado, romper toda maldición en el nombre de Jesús y declarar el Salmo 91 todos los días sin falta. María obedeció. Se arrepintió de cosas que ni siquiera sabía que eran pecado. Limpió su casa de todo lo que no era de Dios. Y empezó a declarar el Salmo 91 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. También ayunaba un día a la semana dedicado a buscar la protección de Dios. ¿Y sabes qué pasó? A los 3 meses, la suegra cayó enferma. Una enfermedad extraña que los doctores no podían explicar. Empezó a tener pesadillas horribles donde veía demonios que la atormentaban. Hasta que un día, desesperada, confesó todo. Llamó a María, le pidió perdón llorando y le dijo que todo lo que le había mandado hacer se había regresado contra ella. María, siendo una mujer de Dios, oró por su suegra, la perdonó y declaró liberación sobre ella. Y desde ese día, ambas quedaron libres. El matrimonio de María se restauró, sus hijos sanaron, su negocio prosperó, y la suegra se convirtió al Señor y ahora es su mayor apoyo en la familia. Ese es el poder del Salmo 91, hermano. Ese es el poder de Dios cuando tú lo declaras con fe, con santidad, con obediencia. Las mismas armas que el enemigo forja contra ti se convierten en tu victoria. Las mismas trampas que te ponen se convierten en trampa para ellos. Pero entiende algo, Dios no hace esto para que tú te alegres del mal de otros. Dios lo hace para que su nombre sea glorificado, para que se vea su justicia, para que los impíos reconozcan que no se juega con los hijos del Altísimo. Y cuando veas la caída de tus enemigos, no celebres con arrogancia, celebra con humildad, agradece a Dios y ora por la salvación de ellos. Porque así como Dios te perdonó a ti, así como Dios tuvo misericordia de ti, así debes tú tener misericordia de los que te hicieron mal.
Jesús dijo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso no significa que te dejes pisotear. Eso no significa que permitas que te sigan haciendo daño. Significa que mientras Dios pelea por ti, mientras Dios te protege, tú mantienes tu corazón limpio de rencor, de odio, de venganza, porque el verdadero poder no está en destruir a tus enemigos. El verdadero poder está en que tus enemigos sean transformados por el poder de Dios y se conviertan en tus hermanos. Ese es el nivel espiritual al que Dios quiere llevarte. Ese es el amor de Cristo manifestado en tu vida. Ahora, quiero que hagas algo conmigo en este momento. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que pongas tu mano en tu corazón. Y quiero que repitas conmigo esta declaración profética. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que habito al abrigo del Altísimo, que moro bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que tú eres mi esperanza, mi castillo, mi refugio. Declaro que me libras del lazo del cazador y de toda peste destructora. Declaro que con tus plumas me cubres y bajo tus alas estoy seguro. Declaro que no tengo temor de espanto nocturno ni de saeta que vuele de día. Declaro que a mi lado podrán caer 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Declaro que tú mandas a tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos. Declaro autoridad sobre el león, el áspid, el cachorro de león y el dragón. Los pisoteo en el nombre de Jesús. Declaro que por cuanto he puesto mi amor en ti, tú me libras y me pones en alto. Declaro que cuando te invoco, tú me respondes. Declaro que estás conmigo en la angustia y que me vas a librar y glorificar. Declaro que me sacias de larga vida y me muestras tu salvación. Declaro que toda envidia, todo chisme, toda brujería, toda maldición enviada contra mi vida, mi familia, mi casa, mi trabajo, se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús. Se rompe y se regresa 7 veces contra quien la envió. Declaro un cerco de fuego alrededor de mi vida, declaro protección divina, declaro victoria, declaro bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si declaraste esto con fe, con convicción, con el corazón sincero, algo se movió en el mundo espiritual, algo se rompió, algo se desató. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios cumple el propósito para el cual fue enviada. Desde este momento, quiero que sepas que estás protegido, estás cubierto, estás blindado por el poder del Altísimo. No importa lo que venga contra ti, no prosperará. No importa cuántos se levanten contra ti, caerán, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero no te conformes con esta declaración de hoy. Esto tiene que convertirse en tu estilo de vida. Esto tiene que ser tu arma diaria. Esto tiene que ser tu escudo permanente. Cada mañana, antes de salir de tu casa, declara el Salmo 91. Cada noche, antes de dormir, declara el Salmo 91. Y vas a ver cambios sobrenaturales en tu vida. Las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Las deudas que te agobiaban se van a cancelar. Las enfermedades que te atacaban se van a ir. Los enemigos que te perseguían se van a alejar. Y tú vas a caminar en victoria, en autoridad, en poder, porque el Dios Todopoderoso va delante de ti abriendo camino y va detrás de ti cubriendo tu retaguardia. Yo te profetizo en este momento. Viene una temporada nueva para tu vida. Una temporada donde vas a experimentar el favor de Dios como nunca antes. Una temporada donde las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Una temporada donde tus enemigos van a tener que reconocer que Dios está contigo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y ahora quiero que guardes silencio por un momento, que apagues el celular, que te alejes del ruido, que busques un lugar donde puedas estar a solas con Dios. Y en ese silencio, habla con Él.
Cuéntale lo que has vivido, cuéntale los ataques que has sufrido, cuéntale las lágrimas que has derramado, pero también dale gracias por su protección, por su fidelidad, por su amor inagotable. Dios no necesita que le expliques nada porque Él ya lo sabe todo, pero tú necesitas desahogarte, necesitas soltar, necesitas confiar, y en ese momento de intimidad vas a sentir su presencia de una manera sobrenatural, vas a sentir su paz que sobrepasa todo entendimiento, vas a sentir su amor que echa fuera todo temor. Este es tu tiempo, este es tu momento, este es el día donde das el paso de fe y decides vivir bajo la cobertura del Salmo 91, no como una opción, no como un experimento, sino como una convicción profunda, como una decisión inquebrantable, como un pacto eterno entre tú y el Dios Altísimo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora ve, camina en victoria, camina en autoridad, camina en poder. Porque desde hoy tú eres un hijo del Altísimo, protegido por el salmo más poderoso que existe contra la envidia, los chismes y la brujería. El Salmo 91. Fíjate bien lo que te voy a decir, porque en más de 25 años de sacerdocio he visto a miles de mujeres sentarse frente a mí en el confesionario, poner las manos sobre las rodillas, respirar hondo y decirme con los ojos llenos de agua: Padre, siento que Dios se olvidó de mí. Y yo, del otro lado de esa rejilla, con el corazón apretado, quiero decirles lo que les voy a decir a ustedes. Dios no se olvidó de ti. Te marcó desde antes de que nacieras y la prueba está en un lugar donde nunca te han enseñado a buscar. Lo que la Iglesia guarda sobre el significado bíblico de cada mes del año y que muy pocos sacerdotes se detienen a explicar con la profundidad que merece, tiene 3 capas que están conectadas entre sí. La primera tiene que ver con lo que Dios estaba haciendo en la historia de la salvación durante el tiempo en que tú llegaste al mundo. La segunda tiene que ver con el misterio litúrgico que la Iglesia celebra en ese mes. Un misterio que no es decorativo. Es un canal de gracia vivo que se derrama sobre la tierra cada año desde hace siglos. Y la tercera, la que va a cambiar la manera en que te miras al espejo y la manera en que rezas a partir de este momento, tiene que ver con la misión espiritual que el Señor depositó en tu alma el día de tu nacimiento. Una misión que tal vez llevas 60 años sin reconocer y que explica dolores que creías que no tenían explicación. Déjame darte la primera clave antes de que avancemos, porque esto ya vale la pena que te lo lleves. En la tradición católica, tu fecha de nacimiento no es un accidente biológico. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2270 deja algo muy claro. La vida humana debe ser respetada y protegida desde el momento de la concepción, porque desde el primer instante de su existencia el ser humano es sujeto de los derechos propios de la persona. ¿Y qué significa eso en términos espirituales? Que Dios no te puso en el mundo un martes cualquiera porque no había otro día disponible. Dios te colocó en un momento preciso del calendario de la salvación. Y ese calendario no es el que cuelga en la pared de tu cocina. Es el calendario litúrgico el que la Iglesia ha custodiado durante 2000 años, donde cada mes tiene un misterio, una gracia y un llamado que se renueva cada año como las estaciones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas cosas de tu carácter, de tu manera de orar, de tu manera de sufrir parecen tener un patrón que no acabas de entender? ¿Te has preguntado por qué hay dolores que cargas que no se parecen a los de nadie más en tu familia? Y gracias que tienes que tampoco se parecen a las de nadie. Quédate conmigo porque lo que viene tiene que ver directamente con eso. Y antes de que pienses lo que sé que estás pensando, necesito aclararte algo desde ahora. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la astrología ni con el horóscopo. La Iglesia es clara. El Catecismo en el número 2116 es directo. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. No estamos hablando de signos zodiacales.
Estamos hablando de providencia divina, de un Dios que no lanza dados, que ordena cada vida con propósito y que eligió el año litúrgico como el marco donde se despliega la historia de la salvación. Cuando tú naciste en un mes determinado, naciste dentro de un misterio que la Iglesia estaba celebrando. Y ese misterio no es un adorno en el calendario, es gracia real que estaba siendo derramada sobre el mundo en ese momento preciso. Vamos a empezar por el principio y quiero que vayas identificando tu mes, pero también los meses de tus hijos, de tus nietos, de tu esposo, si vive, o de tu esposo que ya está con el Señor. Porque lo que Dios te va a revelar no es solo para ti, es para que entiendas a los tuyos de una manera que nunca los has entendido. Mira, si tú naciste en enero, naciste en el mes donde la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El primer día del año, mientras el mundo brinda y hace ruido afuera, la Iglesia se arrodilla ante una mujer con un niño en brazos. Eso no es casualidad litúrgica, es una declaración teológica profunda. Todo empieza con una madre y en ese mismo mes se celebra la Epifanía, la manifestación de Cristo a los pueblos, cuando unos hombres sabios caminaron noches enteras en la oscuridad, siguiendo una luz que no entendían del todo, pero en la que confiaron lo suficiente como para no darse la vuelta, para dejar su casa, su comodidad, todo lo conocido y seguir caminando. Si naciste enero, hay algo en ti que tiene que ver con comenzar cosas en medio de la oscuridad, con caminar cuando todavía no ves claro, con ser la primera en levantarse, la primera en prender la estufa, la primera en decir, vamos a seguir adelante cuando los demás ya se sentaron a esperar. Y hay algo de maternidad espiritual en tu alma, aunque no hayas tenido hijos, o aunque tus hijos se hayan ido lejos, porque enero es el mes donde todo renace bajo la protección de la madre. San Pablo les escribió a los Gálatas una frase que es cortita, pero que pesa como una montaña. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nacido de mujer no bajó del cielo como un rayo, pasó por el cuerpo de una madre. Y si naciste en el mes que honra esa verdad, llevas en el alma la gracia de hacer que las cosas nazcan, aunque duela, aunque tarde, aunque nadie te lo reconozca jamás. Ahora fíjate lo que pasa con febrero, porque aquí hay algo que a mí como sacerdote me conmueve cada vez que lo medito. En febrero, la Iglesia celebra la presentación del Señor en el templo, lo que en muchos de nuestros países conocemos como la Candelaria. ¿Y qué pasó ese día? María y José llevaron al niño Jesús al templo de Jerusalén como mandaba la ley. Y ahí estaba un anciano llamado Simeón, que llevaba años, tal vez décadas, esperando ver al Mesías. Años rezando lo mismo, años yendo al templo con la misma esperanza, años en los que probablemente la gente le decía, ya déjalo, Simeón, eso no va a pasar, ya estás viejo. Y ese día, cuando María puso al niño en sus brazos temblorosos, Simeón dijo aquella frase que la Iglesia repite cada noche en completas. Ahora, Señor, puedes dejar ir a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Simeón esperó toda una vida por un momento y Dios cumplió. No cuando Simeón quería, no cuando parecía lógico, cuando Dios había preparado todo para que el encuentro fuera perfecto. Si naciste en febrero, hay algo en tu alma que tiene que ver con la espera fiel, con aguantar cuando todo tarda, con prender una veladora y sostenerla encendida cuando parece que el viento la va a apagar. Hay gente que necesita milagros enormes para creer. Tú reconoces a Dios en lo pequeño, en lo que otros pasan de largo, en el silencio de una capilla vacía cuando te quedas después de misa y el olor del incienso todavía flota en el aire. Y en febrero también está Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. Si naciste en este mes, no te sorprenda que la gente enferma te busque, que los que sufren se sientan en paz a tu lado, que tengas esa gracia particular para consolar sin decir mucho, solo con estar ahí, solo con poner la mano sobre el brazo de alguien y transmitirle una paz que no viene de ti, viene de más arriba. No es coincidencia, es vocación. Y déjame contarte algo que me pasó hace unos años en el confesionario, porque tiene que ver directamente con lo que te estoy explicando. Se me acercó una mujer después de misa, tendría unos 60 y tantos años, se sentó, se persignó y me dijo, Padre, llevo 40 años viniendo a misa y siento que Dios nunca me escuchó. 40 años, yo me quedé callado un momento porque esa frase me pegó en el pecho y le pregunté qué le ha pedido a Dios durante 40 años. Y ella, con la voz quebrada, me contestó que mi hijo regrese a la iglesia. Lo bauticé
le hice su primera comunión, le enseñé a rezar el rosario y un día se fue y me dijo que todo eso era mentira, que ella le había llenado la cabeza de cuentos. Y fíjate lo que le dije, porque es exactamente lo que te quiero decir a ti si estás viviendo algo parecido. Le dije, señora, usted nació en febrero. Y me miró sorprendida y me dijo que sí, que había nacido el 3 de febrero y le expliqué lo que te acabo de explicar a ti, que había nacido en el mes de Simeón, en el mes de la espera fiel, y que Dios no la había puesto ahí por crueldad, sino porque le había dado una gracia particular para esperar sin rendirse. Esta mujer empezó a llorar en silencio, con las manos juntas sobre el regazo, y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Padre, entonces mi espera no ha sido en vano. Y yo le contesté, señora, cada rosario que ha rezado por su hijo está guardado en el cielo. No se perdió ni uno. No sé si su hijo ha vuelto a la iglesia, no lo sé, pero sé que esa mujer salió del confesionario diferente. Salió caminando un poquito más derecha, con los hombros un poquito menos caídos, porque una cosa es sufrir sin saber por qué y otra muy distinta es sufrir sabiendo que tu dolor tiene un propósito, que Dios conoce, aunque tú todavía no lo veas completo. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Llevas años pidiendo algo que no llega? Quédate conmigo porque lo que viene con los siguientes meses va a darte la clave que necesitas para entender esa espera. Pero espera que lo que viene con marzo va a iluminar algo que probablemente nunca te explicaron así. Marzo es el mes de San José y aquí necesito que me pongas mucha atención porque San José es tal vez el santo más incomprendido de toda la Iglesia Católica. La gente piensa en San José como una figura decorativa del nacimiento, el señor que está parado al lado del pesebre con un bastón y una cara de bondad que parece que no hace nada. Pero San José hizo algo que muy pocos hombres en la Escritura hicieron y que muy pocas personas en la historia han logrado hacer. Obedeció en silencio, completo silencio. No hay una sola palabra de San José registrada en los 4 evangelios, ni una, y sin embargo, cada vez que Dios le habló en sueños, José se levantó y obedeció. Tomó a María y al niño y huyó a Egipto en la madrugada, sin preguntar cuánto iba a durar el exilio, sin pedir un mapa, sin reclamarle al ángel. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Si naciste en marzo, hay algo de ese silencio fiel en tu alma. Eres de las que hace las cosas sin esperar aplauso. La que sostiene la casa sin que nadie sepa cuánto pesa lo que carga. La que se levanta antes que todos y ya tiene la mesa puesta, el café hecho, la ropa lista antes de que los demás abran los ojos. Y también en marzo cae la Anunciación el 25, el día en que el ángel Gabriel le dijo a María aquellas 2 palabras que sostienen toda la fe cristiana. No temas. Fíjate que no le dijo, no va a pasar nada difícil. No le dijo, todo va a ser fácil a partir de ahora. Le dijo, no temas, porque iban a pasar cosas tremendamente difíciles, pero ella no iba a estar sola. Si naciste en marzo, el Señor te puso en el mes del sí valiente de María y del silencio obediente de José. Tu misión tiene que ver con decir sí antes de entender todo y con sostener a otros sin necesidad de que nadie te aplauda. ¿Estás identificando tu mes? ¿Estás pensando en tus hijos, en tus nietos? Quédate conmigo porque lo que viene con abril me toca de una manera personal y quiero compartírtelo. Abril, el mes donde casi siempre cae la Semana Santa, el mes del Triduo Pascual, los 3 días más sagrados que ha conocido la historia humana, el mes de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si naciste en abril, naciste en el mes más santo del calendario cristiano. Y eso trae una marca espiritual que no es fácil de cargar, pero que es profundamente hermosa. He notado en mi experiencia como sacerdote que las personas nacidas en tiempo pascual suelen conocer la muerte de cerca. No necesariamente la muerte física, aunque muchas sí han perdido temprano a alguien que amaban, sino la muerte de proyectos que parecían seguros, de relaciones que creían que iban a durar para siempre, de etapas que se cerraron de golpe, sin que nadie les avisara que el capítulo se había terminado. Son personas que saben lo que es que algo se acabe completamente, que se apague la luz en una habitación y se quede a oscuras. Pero también, y esto es lo que importa, son personas que saben levantarse, que conocen la resurrección, no como un artículo del credo que repiten de memoria, sino desde las entrañas que han tocado el fondo y allá abajo, en lo más oscuro, en lo más frío, han encontrado la mano de Cristo que las jala hacia arriba. Jesús le dijo a Marta frente a la tumba de su hermano Lázaro, cuando todo olía a muerte y a derrota, y ella estaba destrozada: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No dijo el que nunca sufra. No dijo el que lo haga todo bien. Dijo el que cree en mí, aunque muera. Si naciste en abril, tu vida entera es un testimonio andante de que se puede morir y volver a vivir 1000 veces si es necesario, porque Cristo resucitó primero para abrir ese camino. Mayo, el mes de la Santísima Virgen María. Y aquí necesito que bajes las defensas de tu corazón, porque lo que voy a decirte es para ti directamente. Si naciste en mayo, naciste en el mes que la Iglesia entera desde hace siglos consagra a la Madre de Dios. Y las mujeres nacidas en este mes cargan una gracia mariana que se nota, que se siente cuando entran a un cuarto. Son intercesoras naturales. Son las que rezan por todos sin que nadie se los pida. Las que no se cansan de pedir, las que anotan nombres en papelitos y los meten dentro del misal. Las que cuando el padre anuncia las intenciones de la misa, en lugar de pedir por ellas mismas, piden por el hijo de la vecina que está enfermo, por la sobrina que anda en malos pasos, por el esposo de la comadre que perdió el trabajo, por una desconocida que vieron llorando en el camión. Pero hay una sombra que acompaña esa gracia y te la digo con todo el cariño pastoral que un sacerdote le puede tener a su pueblo porque necesitas escucharlo. Las nacidas en mayo a veces cargan tanto por otros que se olvidan de dejarse cuidar. Oran por todos y no dejan que nadie ore por ellas. Interceden ante el Santísimo por cada miembro de su familia. Y cuando alguien les pregunta, ¿y tú cómo estás?, dicen bien, gracias a Dios, y cambian rápido el tema. Aunque por dentro estén cayéndose a pedazos, aunque lleven semanas con un peso en el pecho que no le han dicho a nadie, ni siquiera a Dios, porque están tan ocupadas pidiendo por otros que se les olvidó pedir por ellas. Mira lo que pasó al pie de la cruz. La Virgen María estaba ahí de pie, viendo morir a su hijo. Le entregó todo al Padre. Pero Jesús desde la cruz, con el último aliento que le quedaba, miró a su madre y miró a Juan, y dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Le dio a alguien que la cuidara. La Virgen no solo daba, también recibía. Jesús se encargó de que su madre no se quedara sola. Si naciste en mayo, tu lección espiritual más profunda, la que tal vez nadie te ha enseñado, es aprender a recibir, a dejar que alguien te cuide, a decir, no estoy bien, sin sentir que le estás fallando a todo el mundo. Hay alguien escuchando esto que nació en junio y lleva un rato esperando que llegue su mes. Junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y antes de que pienses que esto es una devoción de estampita vieja, de imagen polvosa en la pared de la abuela, necesitas entender lo que realmente significa. El Sagrado Corazón es la revelación más íntima que Cristo le hizo a su iglesia. Que Dios tiene entrañas de misericordia, que Cristo no nos amó desde la distancia, no nos amó como un concepto filosófico bonito, sino desde un corazón humano real que latía, que se aceleraba, que se rompió en la cruz. Santa Margarita María de Alacoque, una monja humilde que vivía en un convento de Francia, recibió esta revelación y lo que Cristo le mostró fue un corazón envuelto en llamas de amor, rodeado de una corona de espinas, con una herida abierta que no dejaba de sangrar, un corazón que arde y que sangra al mismo tiempo, que ama y que duele al mismo tiempo. Si naciste en junio, hay algo de ese fuego compasivo que vive dentro de ti. Eres de las que ama con intensidad, de las que cuando quiere, quiere con todo el cuerpo y todo el alma, cuando le rompen el corazón siente que se le acaba el mundo. Pero fíjate lo que Cristo le reveló a Santa Margarita María. Le dijo algo que necesitas escuchar despacio. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que en cambio no recibe sino ingratitud. No dijo, voy a dejar de amar porque me pagan mal. No cerró la puerta. Dijo que lo ingrato no le quita lo generoso, que el rechazo no apaga el fuego. Si naciste en junio, tu misión es amar aunque te hayan lastimado, pero no desde la herida abierta, no desde el resentimiento que te carcome por dentro, desde el fuego sagrado que Dios puso en ti y que nada ni nadie puede apagar aunque lo intenten. Quiero hacer una pausa aquí para decirte algo que me parece importante como sacerdote, porque sé lo que a veces pasa cuando alguien escucha estas cosas. He visto en mi ministerio que muchas personas se sienten marcadas por su sufrimiento como si fuera una condena, como si Dios las hubiera señalado para sufrir más que los demás y punto. Y lo que estoy tratando de mostrarte es exactamente lo contrario. Tu marca espiritual no es tu herida, es la gracia que Dios puso en el momento exacto de tu llegada al mundo para que pudieras atravesar esa herida y salir del otro lado transformada. No eres víctima de tu historia, eres portadora de un misterio y hay una diferencia enorme entre las dos cosas.
Fíjate en la mujer del Evangelio que padecía hemorragias desde hacía 12 años. 12 años sangrando, 12 años gastando todo lo que tenían médicos que no podían curarla. 12 años siendo considerada impura, sin poder entrar al templo, sin poder tocar a nadie, sin que nadie la tocara. Imagínate la soledad de esa mujer. Imagínate lo que era levantarse cada mañana sabiendo que su cuerpo la estaba traicionando y que la sociedad entera le daba la espalda por algo que ella no había elegido. Y un día escuchó que Jesús pasaba por su pueblo y en lugar de quedarse encerrada, en lugar de decir para qué si nada funciona, se metió entre la multitud, sabiendo que estaba rompiendo la ley al tocar a alguien siendo impura. Y estiró la mano y tocó el borde del manto de Cristo. Solo el borde, con la punta de los dedos, con miedo, con vergüenza, con una mezcla de fe y desesperación que solo entiende quien ha tocado fondo. Y Cristo se detuvo en medio de una multitud enorme que lo empujaba por todos lados. Sintió ese toque y se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dijo, Maestro, la multitud te aprieta por todas partes. ¿Cómo preguntas quién te tocó? Pero Jesús sabía la diferencia entre la multitud que lo empuja y la fe que lo toca. Y cuando la mujer se arrodilló temblando, él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque hay alguien escuchando que lleva años sintiéndose como esa mujer, que ha gastado todo en buscar alivio, en buscar paz, en buscar la razón de por qué sufre lo que sufre. Y lo que necesita no es otro tratamiento, no es otro consejo, no es otra fórmula. Lo que necesita es estirar la mano y tocar el borde del manto de Cristo. Y ese manto está en la Eucaristía, está en el confesionario, está en el rosario que tienes en el cajón de la mesita de noche y que no has sacado en semanas. Julio, el mes de la preciosísima sangre de Cristo. Aquí hay algo que la iglesia moderna a veces pasa por alto, pero que nuestras abuelas conocían con una claridad que daba escalofrío. La sangre de Cristo tiene poder real. No es un símbolo bonito para la misa. Cuando el sacerdote levanta el cáliz en el altar y dice las palabras de la consagración, algo real, tangible, sobrenatural ocurre en ese momento. Es el mismo Calvario hecho presente, la misma sangre que empapó la madera de la cruz hace 2000 años. Si naciste en julio, hay algo en tu vida espiritual que tiene que ver con la protección, con la cobertura espiritual, con ser escudo para los tuyos. Las nacidas en julio suelen ser las que mantienen la casa en pie espiritualmente. Las que cuando sienten que algo malo se acerca, que algo no está bien en el ambiente, no corren, se plantan, se quedan. Hacen la señal de la cruz sobre la frente de los nietos antes de que salgan a la calle. Y no lo hacen por costumbre, sino como un acto de fe real, un acto que invoca la protección del Altísimo sobre esa criatura que aman. Ponen agua bendita en la entrada de la casa. Rezan antes de acostarse una oración de protección que aprendieron de su madre, que la aprendió de su abuela. Santa Teresa de Ávila, que sabía más de combate espiritual que muchos teólogos de escritorio, decía que el agua bendita es una de las armas más poderosas que la Iglesia nos da. Si naciste en julio, tu vocación espiritual es proteger, pero necesitas aprender algo que te va a liberar. La sangre de Cristo es la que cubre. Tu trabajo no es ser tú la sangre. Tu trabajo es invocarla. No reemplazar con tu propio esfuerzo agotador lo que solo la gracia de Dios puede hacer. Sientes que algo está empezando a tener sentido. Estás empezando a ver patrones en tu vida que no habías conectado antes. Quédate que lo que viene va a profundizar todo esto de una manera que no esperas. Agosto, el mes de la Asunción de la Virgen María. El 15 de agosto, la Iglesia celebra que la Virgen María fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Esto no es una leyenda piadosa, es un dogma de fe declarado solemnemente por el Papa Pío XI en 1950. ¿Y por qué importa tanto que la Virgen haya sido asunta en cuerpo? Porque la Asunción es la prueba más contundente de que el cuerpo importa. De que Dios no salva solo almas flotantes, salva personas completas con su cuerpo cansado, con sus manos callosas de tanto lavar y amasar y acariciar, con sus rodillas gastadas de tanto arrodillarse frente al Santísimo. Si naciste en agosto, necesitas escuchar esto como si te lo dijera el oído. Tu cuerpo no es un estorbo para tu vida espiritual. Ese cuerpo tuyo que te duele en lugares que no le cuentas a nadie, que se cansa más rápido que antes, que te despierta a las 3 de la mañana con molestias que minimizas diciendo, no es nada. Ya se me pasa. Ese cuerpo fue ungido con óleo en el bautismo, fue sellado con el Espíritu Santo en la confirmación.
Ha recibido a Cristo vivo en la Eucaristía cientos de veces, tal vez miles. No es una casa vieja que se está cayendo a pedazos. Es un sagrario viviente y Dios no abandona sus sagrarios. La Virgen en su Asunción te está mostrando hacia dónde va ese cuerpo tuyo, no hacia la decadencia sin fin, hacia la gloria. También en agosto la Iglesia celebra la transfiguración del Señor cuando Cristo subió al monte Tabor y su rostro brilló como el sol. Si naciste en agosto, llevas dentro una luz que a veces no ves porque estás demasiado ocupada contando tus defectos en el espejo, cuando deberías estar buscando la gloria que Dios escondió debajo de cada arruga, de cada cana, de cada marca, que los años dejaron en tu piel como testimonio de que has vivido, de que has amado, de que has resistido. Septiembre. Y aquí se me aprieta el corazón porque septiembre es el mes del nacimiento de la Virgen María, el 8 de septiembre. Si naciste en septiembre, naciste en el mismo mes que la Madre de Dios. Hay una gracia de inicio en tu alma, una gracia de comienzo limpio, de página nueva. Y también en septiembre cae la exaltación de la Santa Cruz el día 14. No la cruz como joya que cuelga bonita del cuello, la cruz como instrumento de salvación, pesada, áspera, llena de astillas. Si naciste en septiembre, conoces las dos cosas, el inicio y la cruz, el renacimiento y el peso. Y tu misión es mostrarle al mundo que se puede cargar la cruz sin perder la esperanza, porque la cruz sin esperanza es tortura, pero la cruz con Cristo es camino de redención. ¿Te acuerdas de Santa Mónica? La madre de San Agustín oró durante 17 años por la conversión de su hijo. 17 años, 1000 rosarios, cientos de misas ofrecidas, miles de lágrimas frente al Santísimo. Y su hijo seguía en el pecado, seguía lejos, seguía burlándose de la fe de su madre, y ella no se rindió. Cada mañana se levantaba y volvía a orar como si fuera la primera vez. Y un obispo, viéndola llorar, le dijo una frase que la Iglesia ha guardado como un tesoro. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y Dios no solo le concedió la conversión de Agustín, sino que lo convirtió en uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia. Si naciste en septiembre y llevas años rezando por un hijo que dejó la Iglesia, un hijo que dice que ya no cree, un nieto que se burla de la fe, toma a Santa Mónica como tu compañera de camino. Ella sabe lo que sientes cuando te sientas en la banca de la iglesia y miras el lugar vacío donde él se sentaba de niño. Y cuando el Padre levántala y tú quieres decir, Señor mío y Dios mío, pero se te cierra la garganta de pensar en él. Santa Mónica conoce ese dolor y mira cómo terminó su historia. Quiero decirte algo que me sale del alma como sacerdote, porque yo también he tenido noches donde le digo al Señor, ¿me escuchas? ¿De verdad estás ahí o le estoy hablando al techo? Y la respuesta que siempre recibo no es una voz, no es un trueno, es una presencia. Es quedarme un minuto más frente al sagrario en el silencio de la capilla ya vacía, cuando ya se fueron todos y sentir que el silencio de Dios no es ausencia, es abrazo. Octubre, el mes del Santo Rosario, el mes que el Papa León XI consagró a la Virgen del Rosario. Si naciste en octubre, naciste en el mes del arma espiritual más poderosa que tiene una mujer católica, el Rosario. ¿Cuentas que tu mamá o tu abuela pasaba con los dedos mientras movía los labios en silencio, como si estuviera teniendo una conversación secreta con alguien que nadie más podía ver? Esas cuentas gastadas de tanto uso, suaves de tantos dedos que las han tocado. Las nacidas en octubre tienen una conexión particular con la oración repetitiva, con la perseverancia callada, con la fe que no necesita espectáculo ni revelaciones espectaculares para seguir creyendo. San Pío de Pietrelcina decía que el rosario es el arma de estos tiempos. Si naciste en octubre, esa arma no es un accesorio decorativo en tu mesita de noche. Es tu vocación. El rosario no es una oración de catedrales ni de monasterios. Es una oración que se reza en la cocina mientras hierve la olla de frijoles, en la sala de espera del doctor mientras te llaman, en la cama a las 3 de la mañana, cuando el insomnio no te suelta. Y fíjate lo que te voy a preguntar porque quiero que lo pienses de verdad. ¿Y si esas madrugadas donde no puedes dormir no son insomnio? ¿Y si no es tu cuerpo fallando? ¿Y si es el Señor diciéndote levántate? Quiero hablar contigo a solas como hablaba con Santa Teresa en sus noches de oración. Noviembre. Aquí baja la voz, porque noviembre es el mes de los fieles difuntos, el mes donde la iglesia entera se vuelve hacia los que ya partieron, el mes donde se prenden veladoras con hombres que duelen,
nombres que a veces no puedes pronunciar sin que se te haga un nudo en la garganta. Si naciste en noviembre, cargas una sensibilidad espiritual hacia la muerte que otros no entienden. No le tienes el mismo miedo que los demás a lo que viene después, aunque eso no significa que no te duela la ausencia de los que se fueron. Lo que pasa es que en tu alma hay un puente entre este mundo y el siguiente. Eres de las que reza por sus muertos sin que nadie se lo recuerde. De las que ofrece misas por el alma de su mamá, de su papá, de ese esposo que se fue sin despedirse. La Iglesia enseña, y esto es doctrina firme, no opinión de sacerdote, que nuestras oraciones pueden ayudar a las almas del purgatorio. Cuando ofreces una misa, cuando rezas un rosario por un difunto, esa gracia llega, no se pierde, no se queda flotando en el aire, llega. Si naciste en noviembre, tu misión es ser puente de misericordia entre los vivos y los muertos. Y eso es un privilegio que pocas almas reciben. Y diciembre, el mes donde todo converge. El mes de Adviento y de Navidad, el mes de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Y para las que tienen devoción guadalupana, el 12 de diciembre, cuando la Virgen se apareció a Juan Diego en el cerro del Tepeyac y le dijo unas palabras que necesitas escuchar como si te las estuviera diciendo a ti, mirándote a los ojos con esa ternura que solo tiene una madre. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? Si naciste en diciembre, naciste en el mes de la espera cumplida. El Adviento es espera activa, espera de la que prende velas, de la que prepara la casa, de la que sabe que lo que viene vale la pena todo lo que costó llegar hasta aquí. Y la Navidad es Dios haciéndose pequeño, vulnerable, dependiente de una madre que lo arrope con su rebozo en las noches frías. Si naciste en diciembre, hay algo en tu alma que tiene que ver con hacer que Dios sea cercano para otros. Eres la que pone el nacimiento en la sala, la que junta a la familia, la que insiste en que se rece antes de cenar, la que guarda las tradiciones de fe porque sabe que en ellas hay gracia escondida que alimenta a los que ya no saben buscarla solos. Ahora escúchame bien, porque llegamos a la parte más importante de todo lo que te he dicho y necesito que estés aquí conmigo con todo el corazón. El profeta Jeremías recibió una de las palabras más impactantes de toda la Sagrada Escritura. Dios le dijo: antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te consagré. Antes, no después de que demostraras que eras buena, no después de que cumplieras todos los mandamientos. Antes de que existieras, Dios ya te había consagrado. Y consagrar no significa apartar para que no sufra. Consagrar significa apartar para una misión sagrada. Esa misión no se acabó cuando criaste a tus hijos. No se acabó cuando el cuerpo empezó a fallar. Tu misión espiritual está viva mientras tú estés viva. Pero un momento quiero que pienses en algo que quizás nunca has pensado. Cuando la Virgen María estaba al pie de la cruz, ella ya había cumplido su misión principal. Ya había dado a luz al Mesías, ya lo había criado, ya lo había acompañado durante 33 años y sin embargo ahí estaba de pie junto a la cruz, sosteniendo con su presencia el momento más doloroso de la historia. Su misión no terminó cuando Jesús creció. Su misión siguió hasta el final y después del final siguió en la iglesia acompañando a los apóstoles, intercediendo desde el cielo hasta el día de hoy. Si tú crees que porque ya criaste a tus hijos, porque ya estás grande, porque el cuerpo ya no te responde igual, tu misión terminó, mira, la Virgen, ella te está diciendo no. Hija, apenas empieza la parte más poderosa, porque la oración de una mujer que ha sufrido tiene un poder que no tiene la oración de alguien que nunca ha llorado. La intercesión de una madre que ha esperado años tiene una autoridad espiritual que no se compra, no se estudia, no se finge, se gana. Se gana en las madrugadas, se gana en las bancas de la iglesia, se gana en los rosarios rezados, con los ojos cerrados y las lágrimas corriendo. Piensa en la viuda del Evangelio que echó 2 moneditas en el arca del templo. 2 moneditas, nada comparado con lo que echaban los ricos. Y sin embargo, Jesús detuvo a sus discípulos y les dijo: esta viuda pobre echó más que todos, porque todos echaron de lo que les sobraba, pero ella echó todo lo que tenía para vivir. ¿Te das cuenta? Dios no mide la ofrenda por el tamaño, la mide por el costo. Y cuando tú rezas con el cuerpo cansado, cuando te arrodillas aunque te duelan las rodillas, cuando vas a misa el domingo, aunque no tengas ganas, estás echando más que todos porque estás dando de lo que no te sobra, estás dando de lo que te cuesta, y eso vale más en el cielo de lo que puedes imaginar. Pero necesitas saber algo más,
y te lo digo con amor. El enemigo de tu alma también conoce tu marca espiritual y va a atacarte exactamente ahí. Si tu gracia es la intercesión, el enemigo va a tratar de convencerte de que tus oraciones no sirven. Si tu gracia es la perseverancia, va a tratar de agotarte. Si tu gracia es la protección, va a tratar de aislarte esa angustia que te agarra a veces. Esa voz que te dice, ¿ya para qué si todo está perdido? Esa no es tu voz, no es la voz de Dios. Es la voz del que quiere que dejes de hacer exactamente aquello para lo que Dios te creó. Y te voy a decir algo que necesitas escuchar porque como sacerdote he visto esto cientos de veces. El momento donde más te ataca el enemigo no es cuando estás lejos de Dios, es cuando estás más cerca. ¿Has notado que las peores tentaciones, los peores pensamientos, las peores dudas te llegan justo cuando acabas de comulgar? Justo cuando estás rezando el rosario, justo cuando estás en adoración al Santísimo. Eso no es casualidad, es estrategia del enemigo. Porque él sabe que si tú te quedas ahí, si no sueltas el rosario, si no te levantas de esa banca, lo que va a pasar en tu alma es algo que él no puede detener. La gracia va a penetrar y la gracia transforma lo que toca. Por eso te ataca en el momento de mayor intimidad con Dios, porque le aterroriza lo que puede pasar si te quedas. Y fíjate que la hemorroía del Evangelio fue curada en el momento en que tocó a Cristo, pero tuvo que caminar hacia Él con miedo, con vergüenza, abriéndose paso entre la multitud. No fue fácil llegar a Cristo. Nunca es fácil cuando el enemigo te está poniendo obstáculos, pero ella llegó y fue sanada. Y tú también puedes llegar aunque sientas que todo te empuja para el otro lado. Te pido que no me sueltes aquí porque lo que voy a decirte ahora duele, pero lo digo con el mismo amor con que un padre espiritual le habla a su hija en el confesionario. Cuando hay algo que necesita soltar, hay algo que muchas mujeres católicas hacen sin darse cuenta y que les está robando la paz que Dios quiere darles. Rezan con culpa en lugar de rezar con confianza. Van a misa pensando en lo que hicieron mal en lugar de pensar en lo que Dios quiere darles. Se acercan a comulgar sintiéndose indignas. Y eso está bien porque todos somos indignos. Pero hay una diferencia entre la humildad que dice, no merezco esto pero lo recibo con agradecimiento. Y la culpa que dice, no merezco esto y por eso Dios no me lo va a dar de verdad. La primera abre la puerta a la gracia. La segunda la cierra y no la cierra Dios, la cierras tú. No por maldad, por miedo, porque nadie te enseñó que la misericordia de Dios es más grande que cualquier cosa que hayas hecho. El Papa Francisco dijo algo que me parece de las cosas más bellas que un pontífice ha dicho en mucho tiempo. Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y eso es exactamente lo que pasa. Dios no se cansó de ti. Tú te cansaste de creer que Él te puede perdonar. Pero mira lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera cuando todos la querían apedrear. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. No la regañó, no le hizo un sermón. No le dijo, primero tienes que sufrir un poco más para merecer mi perdón. La perdonó. Así de frente completo y se fue sin condiciones escondidas, sin letra chiquita. Santa Teresa de Ávila pasó años en sequedad espiritual, años donde rezaba y no sentía nada. ¿Y sabes qué hizo? No se fue, se quedó y escribió algo que necesito que no se te olvide nunca. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Quiero que esa frase se te grabe para las noches difíciles. Dios no se muda, no se va, no cambia de opinión sobre ti. He visto en mi ministerio a mujeres al borde de soltar todo. Mujeres que habían rezado cientos de rosarios por un hijo que se veía lejos. Y lo que siempre les digo es lo que te digo a ti. Ese vacío que sientes no es señal de que Dios no está, es señal de que tu alma es más grande de lo que este mundo puede llenar. San Agustín lo escribió después de años de haber huido de Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Inquieto, no vacío, buscando lo que solo Dios puede dar. Cada vez que vas a misa, cada vez que comulgas, aunque no sientas nada, le estás diciendo a Dios, aquí estoy, sigo buscándote. Y eso, mi hija, vale más de lo que te imaginas. Y quiero que pienses en algo. Piensa en tus manos, esas manos tuyas que han pasado miles de cuentas del rosario, que han amasado pan en la cocina, que han lavado ropa ajena y propia, que han sostenido cirios en la vigilia pascual, que han acariciado la frente de tus nietos, haciendo la señal de la cruz con el pulgar,
Ese gesto que aprendiste de tu mamá y que ella aprendió de la suya. Esas manos cuando se juntan para orar, el cielo se detiene a escuchar. No porque sean manos santas, porque son manos fieles, manos que no se han soltado de Dios, aunque todo doliera. Y piensa en esa cocina tuya, ese lugar donde nadie te ve, donde preparas la comida, donde lavas los platos, donde a veces lloras en silencio mientras el agua de la llave tapa el sonido. Esa cocina es tu capilla privada. El delantal que te pones es tu escapulario. La olla que hierve en la estufa es la ofrenda que llevas al altar de tu familia cada día. Porque ser madre, ser abuela, ser la mujer que sostiene una casa no es un trabajo secular que está separado de tu vida espiritual. Es tu misión, es la vocación que Dios te dio el día que naciste y la vives cada mañana cuando te levantas, aunque el cuerpo no quiera, aunque nadie te lo agradezca, aunque sientas que todo tu esfuerzo pasa desapercibido, no pasa desapercibido para Dios. Él cuenta cada plato que lavas como una oración, cada cena que sirves como una ofrenda, cada noche que te desvelas cuidando a alguien como una hora santa. Ahora te pido que hagas algo conmigo. Si puedes, haz la señal de la cruz despacio. Siente tus dedos en la frente, en el pecho, de un hombro al otro. Esos 4 puntos trazan sobre tu cuerpo la cruz de Cristo. Hazlo como si fuera la primera vez. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú que me conocías antes de que naciera, tú que me pusiste en este mundo en el momento exacto que habías elegido desde toda la eternidad, perdóname por las veces que pensé que mi vida era un accidente. Perdóname por las noches en que te reclamé en lugar de confiar, por los domingos donde fui a misa con el cuerpo, pero dejé el corazón en la casa, por las confesiones donde dije la mitad porque me daba vergüenza lo otro. No te reclamo, te digo que acepto la misión que pusiste en mi alma el día que nací. No la entiendo toda, no necesito entenderla toda. Solo necesito saber que tú la conoces, que tú la cuidas y que tú vas a darme la fuerza para cumplirla. Pon tus manos sobre tu pecho, siente tu corazón. Está latiendo. Cada latido es un regalo que Dios te da porque te ama con un amor que no cabe en tu cabeza, pero que cabe en tu pecho ahí mismo donde lo estás sintiendo. Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, te pido que intercedas por mí y por los míos. Tú que conoces a cada uno de mis hijos por su nombre, tú que sabes lo que me quita el sueño, ponlas delante de tu Hijo. No dejes que se pierda ninguna de mis oraciones, ni la que recé distraída, ni la que recé enojada, ni la que recé llorando sin poder terminar el Ave María. Tú las completaste. Tú las presentaste al Padre como solo una madre sabe hacerlo. Señor, te presento a mi Hijo. Tú sabes su nombre. Tú sabes dónde está, pero yo te lo traje aquí dentro de mi corazón. Como María llevó al niño al templo, recíbelo. Y si tarda en volver, dame la paciencia, Santa Mónica. Dame la fortaleza de la Virgen al pie de la cruz. Tu hijo no se perdió, se fue. Lo que se pierde no sabe cómo regresar. Lo que se fue sí conoce el camino a la iglesia donde lo bautizaron. Las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Y escúchame bien, porque esto lo digo desde lo más profundo de mi sacerdocio. Si tu hijo dejó la iglesia, si tu nieto dice que no cree, si sientes que la fe que tú sembraste no ha hecho raíz, necesitas entender algo que Santa Mónica entendió después de muchos años de dolor. Tú no puedes convertir a tu hijo. Eso no es tu trabajo. Tu trabajo es orar. Tu trabajo es vivir tu fe con tanta autenticidad, con tanta paz, con tanta alegría a pesar del dolor. Que cuando tu hijo te mire, vea algo que no puede explicar con la razón, pero que lo inquieta por dentro. Porque la fe no se transmite con argumentos, se transmite con testimonio. Y tu vida, con todo tu sufrimiento, con toda tu fidelidad, con todos esos domingos que fuiste a misa, aunque nadie fue contigo, es el argumento más poderoso que tu hijo va a escuchar en su vida. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero un día va a recordar el olor de las veladoras de tu casa, el sonido de tu voz rezando el rosario por las noches, la imagen de tu rostro iluminado por la luz de las velas en la misa de medianoche. Y ese recuerdo va a ser la semilla que florezca cuando Dios lo decida. Piensa en cuando tú misma te alejaste de algo que amabas. Piensa en algún momento de tu vida donde te fuiste lejos de alguien que te quería. Pues te perdiste. No, nunca olvidaste el camino de regreso. Tu hijo tampoco ha olvidado el camino a la casa de Dios. Solo necesita tiempo y una madre que no deje de rezar. A veces la oración más poderosa por un hijo que se fue no es un rosario entero.
A veces es sentarse en la banca donde él se sentaba de niño, tocar ese lugar vacío con la mano abierta y decir solamente su nombre ante el Santísimo. Nada más. Solo su nombre, porque Dios sabe lo que hay detrás de ese nombre cuando sale de los labios de una madre. Te presento mi cuerpo cansado, mis rodillas que ya no se arrodillan como antes, mis manos que tiemblan cuando paso las cuentas del rosario. Este cuerpo es tuyo, Señor. ¿Fue tuyo desde el bautismo? Cuídalo, sánalo si es tu voluntad y si no es tu voluntad todavía. Dame la gracia de ofrecértelo cada mañana como ofrenda viva. Y Señor, te presento esa culpa que cargo, eso que no me he atrevido a decir completo en confesión. Tú ya lo sabes. Solo te pido el valor de llevarlo al confesionario esta semana, no la próxima, esta, porque lo que pesa en la oscuridad pierde su poder cuando lo pongo bajo tu luz. Y quiero decirte algo sobre la confesión, porque muchas mujeres la evitan no por flojera, sino por vergüenza. Y la vergüenza es un arma del enemigo disfrazada de virtud. Te hace creer que si le dices al Padre lo que realmente te pesa, te va a juzgar, te va a rechazar, te va a mirar diferente. Pero escúchame bien, no hay nada que tú puedas decir en el confesionario que un sacerdote no haya escuchado ya nada. Y lo que pasa en ese momento no es un juicio, es un encuentro con la misericordia de Cristo que actúa a través del sacramento. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, no es Él quien te perdona, es Cristo. Y Cristo no se escandaliza de nada. Cristo ya vio todo lo tuyo desde la cruz y desde ahí decidió perdonarte. Lo único que falta es que tú vayas a recoger ese perdón. Señor Jesucristo, que tu sangre preciosísima cubra mi casa, mi familia, mi cuerpo y mi alma. Que la intercesión de la Santísima Virgen de San José, de mi ángel de la guarda y de todos los santos me acompañe en esta misión que tú me diste el día que nací. No soy digna, Señor, nunca lo he sido, pero tú no elegiste a los dignos, elegiste a los disponibles y aquí estoy. Cansada, pero disponible, adolorida, pero disponible. Con miedo, pero disponible. Haz lo que quieras conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero dejarte algo antes de irte. El próximo domingo, cuando vayas a misa y te formes en la fila de la comunión, cuando el Padre levante la frente a ti y diga, el cuerpo de Cristo antes de decir tú amén, piensa en el mes en que naciste. Piensa en el misterio que la Iglesia celebra en tu mes y di tu amén desde ahí, desde tu identidad espiritual completa, no como una mujer más en la fila, como la mujer que Dios diseñó con nombre, con misión, con gracia propia, con un lugar en el calendario de la salvación que nadie más en la historia del mundo puede ocupar. Y cuando regreses a tu banca después de comulgar, no le pidas nada por una vez, no le pidas nada. Solo cierra los ojos, pon las manos sobre tu pecho donde Cristo acaba de entrar y dile, aquí estoy. Haz lo que quieras conmigo nada más. Déjalo a Él hacer el resto. Porque a veces la oración más poderosa no es la que tiene más palabras, sino la que tiene más entrega. Y la entrega no se mide en la cantidad de rosarios que rezas, sino en la profundidad del silencio que le ofreces a Dios después de recibirlo en tu cuerpo. Y quiero pedirte algo más. Esta semana busca la fiesta litúrgica más importante de tu mes de nacimiento. Búscala, lee sobre ella, medita en ella y la próxima vez que esa fiesta se celebre, ve a misa ese día sabiendo que estás celebrando algo que tiene que ver directamente contigo, con tu historia, con tu misión, no como espectadora, como protagonista de un plan que empezó antes de que nacieras y que no va a terminar cuando mueras, porque tu misión continúa en el cielo intercediendo por los que dejas aquí, de la misma manera en que los santos interceden por ti cada vez que les rezas. Porque el mes en que naciste no es un dato en el acta de nacimiento. Es una carta que Dios te escribió antes de que nacieras y hoy por fin la abriste. La mujer católica que se levanta a rezar en la madrugada con los ojos hinchados y el rosario apretado entre los dedos no es débil. Es la criatura más peligrosa para las tinieblas que existe sobre la faz de la tierra, porque reza desde el dolor y la oración que nace del dolor tiene un poder que estremece al cielo entero. Que Dios Todopoderoso te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuéntame en los comentarios en qué mes naciste y qué fue lo que más te tocó el corazón. Una sola palabra basta. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces un video compartido es la manera en que la Virgen le hace llegar su mensaje exactamente a quien lo necesita. Dale like si te sirvió y si quieres seguir profundizando en tu fe,
Aquí nos vemos.